Buenos días, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, el miércoles 2 de julio del 2025. Muchos son los temas que se están hablando acerca de las señales de los fin de los tiempos, las profecías, los tiempos proféticos, temas que pues yo también he hablado en uno que otro video en los últimos meses, porque es un tema que a la iglesia le compete conocer y saber cuál es el tiempo, el momento que le ha tocado vivir. Son momentos decisivos, son momentos que son proféticos. Y en esta mañana pues yo quiero hablar acerca de 7 señales del Mesías, del Mashiach, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, y su mensaje que es contundente para la iglesia y para la humanidad. Para eso tenemos que ir al libro de Juan y vamos a comenzar con el capítulo 2. En el Evangelio de Juan encontramos al autor del libro, a Juan, describiendo 7 señales, 7 milagros. Son milagros hechos por Jesús. Algunos de ellos no se mencionan en los otros evangelios, como lo es las bodas de Caná. Pero otros sí, como por ejemplo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero Juan está describiendo 7 señales con un mensaje contundente para la iglesia. Son 7 milagros hechos por Jesucristo. Rápidamente vamos a ver 7 verdades de Jesucristo de 7 maneras distintas, pero todas son verdades y su mensaje contundente. Es como si colocáramos 7 cámaras de video en 7 puntos distintos, unas al norte, otra al sur, otra al este, otra al oeste, unas arriba, otras más abajo, más atrás, otras centralizadas en el centro, grabando. Pero al final, ¿cuál de las 7 cámaras grabó la verdad? Todas las cámaras, pero de diferentes puntos de vista. Por lo que vamos a tocar 7 verdades, 7 milagros que señala Juan como señales del Mesías. Si vamos rápidamente al capítulo 2 del Evangelio de Juan, comenzaremos con los milagros de Jesús y su contundente mensaje en ello. Y quiero que tengan en sus mentes esta pregunta: ¿cuál es su mensaje contundente? ¿Cuál es el mensaje contundente que el apóstol, el discípulo amado Juan, quiere hacernos llegar a nosotros como iglesia de Jesucristo? El primer milagro, Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Jesús es invitado a esa boda junto a sus discípulos y su madre Miriam, María. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y dice que allí estaba la madre de Jesús. Así que tenemos unas bodas en las cuales fue Jesús invitado con sus discípulos y junto con su madre Miriam. María la conocemos en el español como María, aunque el nombre en hebreo es Miriam. Y se le acabó el vino. Entonces Miriam, María, les pide a los que están sirviendo que hagan todo lo que Jesús les manda hacer. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Dice que allí habían 6 tinajas
Dice que estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dice: llenad estas tinajas de agua. Y ellos la llenaron hasta arriba. Jesús luego le dice que tomen de la tinaja agua y que se la lleven al maestresala. Le lleven ese contenido que, si seguimos la línea de pensamiento, es agua lo que uno de esos sirvientes está llevándole al maestresala. Sin embargo, ocurre el milagro. Jesús convierte el agua en vino, pero no cualquier vino, sino el mejor vino, el vino mejor para el final. En Eclesiastés capítulo 1 verso 9 nos dice el Señor: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Tengan en mente ese texto de Eclesiastés 1:9. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en el mundo, todas las señales que se nos están presentando a diario, una tras otra, a nuestra vista, aunque muchos no lo perciban, están en las Escrituras como momentos decisivos, como tiempos dentro del reloj profético. Un mensaje que también tengo para la iglesia, señalándonos y diciéndonos que estamos viviendo los tiempos del fin, los tiempos finales. Vemos entonces que, así como el maestresala declaró que el novio dejó el mejor vino para el final, usted y yo, iglesia, estamos viendo y estamos viviendo el mejor tiempo, en el tiempo del final de esta era, la era cristiana, la era de los gentiles, los tiempos del fin. Y el Señor ofrece 2 tipos de vida. Y tú dirás: 2 tipos de vida, Saúl. Sí, 2 tipos de vida. Jesús ofrece vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más? Vida en abundancia. Juan capítulo 10 verso 10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, tenemos a Jesús como la mejor, o con la mejor calidad que pudiera ser humano o ser celestial alguno en este universo que pudiese dar. Así como el vino para el final, el mejor vino. Aleluya. Ahí pasamos al capítulo 4. Capítulo 4 con el segundo milagro. Luego de que Jesús se encuentra con la mujer samaritana, nos encontramos que Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Este hombre, un oficial del rey, que está desesperado y con toda la razón del mundo, se le presenta a Jesús rogándole, y ya verán por qué estaba desesperado, rogándole que fuera donde su hijo que estaba enfermo de muerte. Pero vemos a Jesús, al Jesús, el Nazareno, que trasciende el espacio. Lo vemos yendo sus palabras primero que este padre que clamaba por su hijo enfermo de muerte y que creyó a la palabra de Jesús, operándose el milagro sin limitación de espacio. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí tenemos a Jesús que trasciende el espacio, más rápido de lo que pudiera ir un padre en reclamo por la sanidad de su hijo que se estaba muriendo. Llegó la palabra de Jesús, trascendiendo el espacio y sanando al hijo del oficial del rey. Rápidamente saltamos al capítulo 5 con el milagro del paralítico de Betesda. En Jerusalén había una fiesta y a Jesús le da por pasar por un estanque que está cerca de la puerta de las ovejas, como se menciona en Juan 5, donde habían enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Y ese estanque, les pregunto, ¿qué hay en un estanque? Agua estancada. Ese estanque tenía 5 pórticos. Y aquí voy a tocar un puntito que no muchos le gustan tocar, pensando que se está hablando de cábala, pero la cábala no tiene que ver nada con lo que menciona la escritura respecto de los números. En la numerología hebrea, para la escritura, el número 5 en la escritura representa algo que está incompleto. Y aquí tenemos en esos 5 pórticos, en ese estanque que estaba junto con 5 pórticos o 5 puertas, donde está la puerta de las ovejas, o donde ahí se hacían el trasquilado de las ovejas para presentarlo al templo en Jerusalén, que estaba poco más adelante. El número 5 en la escritura representa lo que está incompleto. Y aquí tenemos a cojos, ciegos, paralíticos, enfermos. Y vemos a un Jesús que está rompiendo los límites del tiempo. ¿Y por qué los límites del tiempo? Tenemos a Jesús siendo Señor del tiempo, sanando en fracciones de segundos a un hombre que había estado 38 años paralítico. Así que tenemos a Jesús, el Mesías, que no solamente da la mejor calidad, el Señor de la calidad. Tenemos al Señor que trasciende el espacio, y ahora lo vemos como el Señor del tiempo, cuando Él le dice: toma tu lecho y anda. Y dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pero ahí le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué dice la escritura? Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. El Señor del tiempo dijo la palabra y sanó al instante. Esto nos sigue llevando, recorriendo los escritos de Juan, con el cuarto milagro, capítulo 6. En el capítulo 6 vemos aquí que se relata lo mismo que en Mateo, en Marcos y en Lucas, la multiplicación de los panes y los peces. Vemos a Jesús no solo como el Señor de la calidad, proveyendo el mejor vino al final. Vemos también como el Señor del espacio, sanando a la distancia, y como el Señor del tiempo, sanando en fracciones de segundo. Y ahora lo vemos aquí como el Señor de la sobreabundancia. ¿Por qué? Porque no hay limitaciones de
cantidad si está puesto en sus manos. Cuando lo que tú y yo tenemos, nuestro talento, nuestros recursos, por más escasos o ínfimos que sean, si son puestos en las manos del que todo lo puede, todo se multiplica. Jesús le dice a los discípulos que despidan a la gente. O los discípulos le dicen a Jesús que despidan a la gente. Y Jesús le dice, no, espérate, vamos a alimentarlos, denle de comer. Y ellos le dicen, pero ¿dónde vamos a comprar pan para que coman todas estas personas? ¿Por qué? Porque era una gran multitud. Eran en total como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ahí el Señor le dice, denle de comer. Los discípulos le dicen, lo que hay son 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tanta gente. Entonces Jesús dijo, recuesten a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias al Padre, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Escucharon bien? Recoged los pedazos para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí tenemos al hombre que multiplica, Jesús, el Hijo de Dios, que multiplica de 5 panes de cebada y 2 pececillos, haciendo una multiplicación que sobreabundó al punto de que recogieron 12 cestas de lo que sobró de los panes. No hay limitaciones en cuanto a cantidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio y en cuanto a calidad por parte de Jesús de Nazaret, el Mesías Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el que todo lo puede, el que todo se multiplica en sus manos para su gloria. Aleluya. Siguiendo este mismo capítulo, en este mismo capítulo 6, nos encontramos con el 5.º milagro. Jesús caminando sobre las aguas. Él es el Señor de lo imposible. Una manera de identificar algo imposible pudiera ser un hombre caminando sobre las aguas. Y tal vez, porque no lo he podido corroborar, pero tal vez pudiese ser que encontrásemos identificado en los jeroglíficos egipcios que utilizaban símbolos de objetos, de personas, a un hombre caminando sobre las aguas para señalar lo imposible. Así que tenemos a Jesús caminando sobre las aguas, porque ¿sabes qué? Es imposible que tal cosa ocurra con ser humano alguno. Solo Jesucristo puede caminar sobre las aguas. Pero ese mismo Jesús es el que te dice a ti, y cuando te lo diga más vale que obedezca. Ven. De la misma manera que Pedro, cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, al cual le dijo, si eres el maestro, haz que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro, enseguida, sin pensarlo, se tiró de la barca y caminó sobre las aguas, mirando
fijamente a Jesús, lamentablemente, como nos pasa a todos, de alguna manera u otra, miramos las circunstancias y es en ese momento en que entonces nos hundimos en el problema. Y es ahí que Jesús entonces extiende su mano y rescata a Pedro y entonces lo vuelve a levantar sobre las aguas junto con él. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que aquí tenemos al Jesucristo, el que todo lo puede, caminando sobre las aguas. Ese que Juan, escribiendo en el primer capítulo, en los primeros 3 versos, dice que es el Verbo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A Él no lo limita ni el tiempo, ni la materia, ni el espacio. Él es sobre todo y sobre todos. Él es Jesús de Nazaret, el Mesías, el que viene. Continuando con el 6º milagro, en el capítulo 9, saltamos al capítulo 9, donde encontramos aquí a un hombre completamente ciego de nacimiento. En este panorama no es que esta persona tenía la vista y por alguna enfermedad o algún accidente quedó ciego. No, este hombre era ciego desde que nació ciego. Y el Señor, que no hace las cosas aleatoriamente como muchos creen o pretenden hacer ver a otros. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene propósito. Dios es un Dios que trabaja con el ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano se relacione con Él. Para que el ser humano se reconcilie con Él. Y tenemos a Jesús, que no hace las cosas aleatoriamente, ni tampoco las hace por casualidad. Estando en Jerusalén, cerca del templo, se encuentra con este hombre. Capítulo 9. Un hombre de nacimiento. Y sus discípulos le hacen una pregunta que sonó o suena como una pregunta supersticiosa, si lo podemos llamar así. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor, que no es limitado ni por tiempo, ni por materia, ni por espacio, que convierte el agua en el mejor vino y que rompe con la ley de la gravedad caminando sobre las aguas, es el mismo que de lo natural lo convierte en algo sobrenatural. Le dice: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sigue más adelante diciendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces tenemos aquí al Señor, que no es limitado ni por tiempo, ni por espacio, ni por materia, convirtiendo el agua en mejor vino, y que rompe con la ley de gravedad caminando sobre las aguas. Es el mismo que de lo que es natural lo convirtió en algo sobrenatural. Él escupe en tierra y hace lodo con su saliva y lo unta en los ojos del ciego, y luego lo manda a lavarse en el estanque de Siloé, que Siloé significa enviado o el que envía. Y aquí hay 4 letras
que cuando las juntamos y las leemos, nos da un mensaje contundente en la vida de cada cristiano. Obedece. Obedece. Él untó lodo en sus ojos, en los ojos del ciego de nacimiento, y le dice: ve y lávate en el estanque. Y cuando le dijo ve y lávate en el estanque, no fue que se echara agüita en los ojos así, sino que se sumergiera en el estanque. Un símbolo del bautismo, cuando tú entras en el agua siendo impuro y saliendo limpio. Y al instante ese hombre recobró la vista, comenzó a ver. Fe sin obediencia es puro capricho, querido amigo y querido hermano. Y este hombre ciego obedeció ¿a quién? Al autor y consumador de la fe, a Jesucristo. El que cuando dice ve y lávate, en fe tienes que moverte y lavarte. Es indispensable para todo cristiano obedecer a la Escritura. ¿Para qué? Para que las obras de Dios sean manifiestas en nuestras vidas. Si brincamos 2 capítulos más adelante, al capítulo 11, nos topamos con el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, y llegamos al 7º milagro. En el capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Lázaro era de Betania. Y en esta historia vemos a Jesús tomar una determinación contraria a lo que se pudiera esperar del Maestro, del que todo lo puede. Jesús recibe la noticia que Lázaro, su amigo, hermano de María y de Marta, estaban enfermos de muerte. Y para que tengan una idea, María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y tenemos a Marta y a María con su amigo, con su hermano Lázaro, amigo de Jesús, que estaba enfermo de muerte. Y la distancia donde estaba Jesús era aproximadamente menos de 3 kilómetros, unas 2 millas aproximadamente de distancia, de largo. Pero a él, a Jesús, se le ocurre quedarse 2 días más en el lugar. Y Jesús, que es la resurrección y la vida, llega a Betania. Llega a Betania 4 días más tarde. Los discípulos no entendían el por qué Jesús, que amaba a Lázaro, le dio con retrasar ese viaje donde su amigo. 4 días. Y encima de ese retraso, Jesús le dice que esa enfermedad no era para muerte, sino para glorificar a Dios, sino para que el Hijo sea glorificado en el Padre. Jesús sí que tenía confundido a sus discípulos. Y probablemente si yo hubiese estado también allí, pudiera estar confundido, porque si la distancia era corta, ¿por qué no ir al momento que le dieron la noticia? Y si no, quedarnos 2 días más e ir a Judea para luego entonces volver. Pero este es Jesús, el Dios de lo imposible. Así que Jesús, confundiendo con sus palabras a sus discípulos, luego le dice que iba a despertar a su amigo Lázaro, pero también le hace la aclaración que Lázaro estaba muerto y que era
que era bueno que ellos estuviesen aquí y no allá para que vieran la gloria de Dios. Y entonces le dice, vamos para allá. Lo interesante es que la creencia que había en ese tiempo es que era que un cuerpo muerto, luego de 3 días de estar muerto, su alma no pudiera regresar o resucitar, sino que regresaría al cuerpo en la resurrección en el día postrero. Y Marta le reprocha a Jesús por su tardanza. Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, según la creencia que tenían de que después de 3 días ya no había milagro que pudiese ocurrir, sino que sería levantado, resucitado en el día postrero, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. A lo que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Lo crees tú también, querido hermano y hermana? ¿Lo crees también, iglesia? Marta, echándole la culpa a Jesús por su retraso. Y como retrasó 4 días, en vez de sanarlo, ya no había qué más hacer. 4 días muerto. Y tenemos a Jesús, que le dice, yo soy la resurrección y la vida. Sin embargo, Jesús lloró. Lloró y tuvo compasión de los que estaban allí sufriendo la muerte de su amigo Lázaro. Pero lo que ellos no sabían era que estaban todos frente al Dios de lo imposible, a Jesucristo. Frente a Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y Jesús nuevamente rompe todo parámetro y resucita a su amigo luego de 4 días de muerto. Ante cualquier imposibilidad humana, tenemos en Jesucristo al omnipotente, el que todo lo puede, el que ni la muerte tampoco pudo con él, Jesucristo, la resurrección y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Juan, el discípulo amado, registró 7 milagros que trascendieron la comprensión humana. Milagros que sobrepasa todo pensamiento lógico humano. Pero es que tiene que ser así, porque Él es el Dios de lo imposible. Al parecer, este número 7 le sigue a Juan en sus escritos. Fue Juan quien tuvo la revelación más importante para la cristiandad en los tiempos del fin. La iglesia de hoy. El Apocalipsis. Esa fue la revelación mayor que tuvo Juan. Y en este libro vemos la descripción de 7 candeleros, 7 estrellas que se identifican como las 7 iglesias en el Asia Menor, o las que se conocen hoy como Turquía: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero que también son 7 tiempos históricos por los que la iglesia ha pasado y también está pasando y pasará. Y por si fuera poco lo de esto de los números 7 con Juan,
también se le revelan 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. El 7 por todos lados a Juan. Yo poniéndome en los zapatos o en las chancletas o en las sandalias de Juan, yo diría, ¿por qué 7, 7, 7? Claro, es que el 7 es el número de la perfección en la Escritura. Pero tenemos aquí a Juan también revelándosele en el Apocalipsis 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. No solamente registrando 7 milagros por parte de Jesús, sino que también estando Juan desterrado, recibe esa revelación del libro de revelaciones, el Apocalipsis. Y para el que no sabe, como nota al calce, el número 7, como mencioné del número 5, en la escritura, en la numerología hebrea, porque es solo en la escritura, no es para poder llevarlo a cabo al día, de que, tengo que tener 7 cosas, o 7 de esto, o 7 aquello. No, es en la escritura para poder conocer qué es lo que Dios quiere para con la iglesia, para contigo y para conmigo. En la escritura, y solo en la escritura, el 7 representa la perfección y la santificación y la santidad de Dios. Dice en la escritura en Génesis que luego del 6º día de haber creado al hombre a su imagen y semejanza, dice que reposó en el 7º día y lo santificó. Por lo tanto, tenemos a este número 7 como un número que es bien importantísimo dentro de las Escrituras, porque señala la santidad de Dios. Por lo que Juan, lo que está presentándonos aquí es la perfección y la soberanía de Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Volvemos otra vez a Juan capítulo 1. Verso 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, como en Génesis capítulo 1, cuando dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo. Y Juan, quien conocía casi a la perfección a Jesús, pues claro, vivió con Él. Tuvo durante todo ese ministerio lo registran como 3 años, estando al lado de Jesús, recostándose del costado de Jesús, como el discípulo amado, como el que cuando Pedro le dijo a Juan, háblale tú a él, pregúntale acerca de algo que tenían entre manos todos los discípulos ahí y que no se atrevían a decirle a Jesús. Pero Pedro le dice a Juan, oye, dale tú que estás más cerca, tú eres el que está cerca de él, pregúntale. Tenemos a Juan, que conocía casi a la perfección a Jesús, cuando ya siendo anciano, Jesús se le presenta a Juan, siendo ya anciano. Se le presenta en su destierro en la isla de Pasmo, una isla que está al sur de Grecia. Dice que cuando él se le presentó, Juan cayó como muerto a sus pies. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. ¿Qué nos dice?
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, aleluya. Pero qué bueno y qué grandioso es saber que el Aleph Taf, la primera y la última palabra del alfabeto hebreo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué bueno es saber que Él pone su diestra sobre uno diciéndonos: no temas. Dios le dijo al profeta Daniel: Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, verso 4. Pero es a Juan quien el Señor mismo le dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es en Jesús que se cumplió cada una de las profecías dadas por los profetas del Antiguo Testamento, sin dejar una, ni siquiera una, sin cumplirse en Jesucristo. Y el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. No es la sombra lo que causa el efecto, sino la mano, el cuerpo que produce la sombra. Y es en Jesucristo revelado en el Nuevo Testamento que da a conocer lo que en el Antiguo Testamento se estaba dando por sombra. Y el Antiguo Testamento, todos los profetas, lo que hablaron acerca del Mesías, Jesucristo, se cumplió sin dejar una de ellas. Todo lo dicho en el Antiguo Testamento acerca del Mashiach, de Jesucristo, de Yahshua HaMashiach. Gloria a Dios, aleluya. Todo se cumplió en Él. Aún, porque mire, si aún solamente tuviéramos como guía el Antiguo Testamento, bastaría para tener la seguridad, la ciertísima seguridad de que nos revela que Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino la primera vez como siervo sufriente, como el Cordero inmolado, como se menciona en Isaías 53, que murió y resucitó, pero que también regresa por segunda vez, no para morir, sino como el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿A qué? A establecer su reino sempiterno. Aleluya. Reino y ciudad no hecha de mano humana, sino por el arquitecto y constructor que es Dios. Lugar que Abraham vio de lejos y lo saludó siendo peregrino y extranjero sobre la tierra. Eso lo puedes encontrar en el libro de Hebreos capítulo 11. Es el que Jesús mismo, y del cual tenemos toda la confianza y la seguridad en Él, quien no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fue Jesús el que dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. No es que Él va a hacer casa ni mansiones para cada uno de sus hijos, no. Ya esas moradas están hechas. ¿Por quién? Por el arquitecto y constructor que es Dios, del cual Abraham lo vio de lejos y lo saludó. Aleluya. Conociendo que era peregrino y extranjero sobre la tierra. Pero que va a preparar lugar en esa morada, en esa ciudad celestial, la nueva Jerusalén, morada para que tú y yo, perseverando hasta el fin, podamos tener la victoria. ¿La victoria de qué? ¿De qué? De la salvación, concretándose en ese momento. Aleluya. Oye, hay misterios en la Escritura que no se nos ha revelado, pero la Escritura misma nos dice y revela lo siguiente. Presten atención. Eclesiastés 1:9, lo mencioné al principio del video. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Si queremos conocer, iglesia, el futuro bíblico, debemos conocer la historia bíblica. La historia bíblica es la que nos revela el futuro bíblico. Y si logramos entender lo que nos acaba de decir la Escritura, veremos que hay una ciertísima seguridad de que Cristo regresará muy pronto. Por lo tanto, vuelvo a repetir las palabras de Jesús cuando las habló y las registró Juan en el capítulo 14, cuando dijo: iglesia, escucha, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y si me fuere, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, y con esto voy cerrando este capítulo o este libro de Juan. Jesús se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, iglesia. ¿Sabías eso? ¿Te puedes explicar cómo fue eso? Que Jesús se le apareciera a más de 500 hermanos a la vez. ¿Acaso hay alguna explicación lógica para eso de cómo fue? Él es el Dios de lo imposible. El apóstol Shaul, el apóstol Pablo lo conocemos, dijo acerca de Jesús, Primera de Corintios capítulo 15, verso 3 al 6, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese momento que Pablo estaba escribiendo, y otros ya duermen.
que ya murieron y que luego se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Sin embargo, iglesia, fueron a más de 500 hermanos a la vez, mas sin embargo, solo permanecieron en el aposento alto 120 hermanos, entre ellos Miriam, María, la madre de Jesús. ¿Sabe lo que representa eso, iglesia? Eso representa menos de una cuarta parte de las personas a quienes Jesús se les apareció a la vez. ¿Y el resto de los hermanos? ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de más de 500 hermanos a la vez que Jesús se les aparece, solamente 120, y entre ellos la madre de Jesús de Nazaret? Entre ellos fueron los únicos que estuvieron en el aposento alto. Sencillo, no hay que buscar mucha explicación. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabes que haces la voluntad del Padre? Escudriñando y obedeciendo a la Escritura. 4 letras. Obedece a las Escrituras. De los más de 500 hermanos que Jesús se les apareció a la vez, solo 120 recibieron la promesa de la llenura del Espíritu Santo, de ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice en Hechos, porque hay que buscarlo, Hechos capítulo 1, verso 5, porque tengo que hacer una aclaración aquí, una nota al calce. Fíjense, y probablemente esto muchos lo desconozcan. Jesús, cuando se les apareció a los apóstoles, estando encerrados, luego de que resucita, Él les dice a ellos nada más: recibí el Espíritu Santo, y sopló en ellos. Pero en esta ocasión, de los más de 500 hermanos a los cuales Él se le apareció por 40 días, y luego estuvo 10 días hasta Pentecostés, el día 50, el cual dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes todos? Los 120. Fue solamente a ellos los que recibieron lo que Él dijo cuando, mira lo que dice, verso 7, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fue en ese momento cuando Él le sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira que en el verso 5 dice: Jesús les dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el capítulo 2 vemos cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ese es el Shavuot, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. De los más de 500 hermanos que Jesús se les apareció a la vez, solamente 120 recibieron la promesa de la llenura del Espíritu Santo en ese aposento alto, de ser bautizados, llenos del Espíritu Santo, llenos, bautizados con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, las señales de su primera venida estaban escritas por los profetas y se cumplió al pie de la letra, sin faltar una. En el Nuevo Testamento, las señales están escritas y se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo y se cumplirán en su totalidad. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Iglesia, les hago una pregunta. ¿Lo crees? ¿Lo creen? Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vuestras vidas en sobreabundancia. No olviden compartir este video, estas enseñanzas cortas que por la gracia de Dios me ha permitido aprender yo primero, para entonces luego enseñárselas a ustedes y que ustedes también puedan enseñárselas a otros, porque esto no es para interpretación privada o para uno solo, sino para que siga expandiéndose el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que todos conozcan que de la misma manera que Él vino la primera vez, escrito por los profetas en el Antiguo Testamento, también vendrá la segunda vez, que también está escrito en el Antiguo Testamento y del cual Juan recibió la revelación más hermosa que cualquier persona pudiera haber recibido. La revelación del Apocalipsis, el cual dice, el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dice que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Escuche bien. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Maranata. Ven, Señor Jesús.